Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Isabel fue esposa del rey Dionisio I de Portugal, y durante todo el tiempo de este reinado, ella debió interceder entre su esposo y sus hijos por las constantes rebeliones, intrigas y disputas que se daban entre ellos. Su lema fue: amen la paz y hallarán en todo la tranquilidad de espíritu. A este espíritu de paz y reconciliación que Isabel procuraba poner en todo, se sumó su amor a los pobres, enfermos y peregrinos. Vivió como terciaria franciscana y falleció en Coimbra en 1336. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este día recordamos también el fallecimiento del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Hortellado. Entonces está en causa de beatificación y canonización de este sacerdote que ha entregado su vida por el pueblo, por nuestro país, por nuestra gente. Vamos a rezar por su pronta beatificación y canonización. Y pidamos también aquellas gracias especiales para nosotros, para nuestro pueblo, para nuestra iglesia. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor.
Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Amós. Amasías, el sacerdote de Betel, mandó a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel. El país ya no puede tolerar todas sus palabras, porque él anda diciendo: Jeroboam morirá por la espada, e Israel irá al cautiverio lejos de su país. Después Amasías dijo a Amós: Vete de aquí, vidente, refúgiate en el país de Judá, gánate allí la vida y profetiza allí. Pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque este es un santuario del rey, un templo del reino. Amós respondió a Amasías: Yo no soy profeta ni hijo de profetas, sino pastor y cultivador de sicomoros. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo: Ve a profetizar a mi pueblo Israel, y ahora escucha la palabra del Señor. Tú dices: No profetices contra Israel, no vaticines contra la casa de Isaac. Por eso dice el Señor: Tu mujer se prostituirá en plena ciudad, tus hijos y tus hijas caerán bajo la espada. Tu suelo será repartido con la cuerda, tú mismo morirás en tierra impura, e Israel irá al cautiverio lejos de su país. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los juicios del Señor son la verdad. Los juicios del Señor son la verdad. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Los juicios del Señor son la verdad. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Los juicios del Señor son la verdad. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, eternamente justos. Los juicios del Señor son la verdad. Son más atrayentes que el oro más fino, más dulces que la miel, más que el jugo del panal. Los juicios del Señor son la verdad. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos escribas pensaron: este hombre blasfema. Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O levántate y camina. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre
tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridos amigos, aquí hay muchos elementos muy importantes, ¿verdad? Dentro de la teología estamos con el Evangelio de San Mateo. Este poder sanador del Señor. Para mí que ya entendeba ahí, porque enseguida ya es sanador, a entero de tea llega ya calcular y nace así se pebes, así se amó, así se pea que amó. La sanación del Señor es esa sanación verdadera, espiritual, integral, el hombre que necesita ser sanado en los principios, en los valores del Evangelio, la honestidad, con la anticorrupción. El Evangelio es el anticorrupción. Entonces, según estos principios, queridos amigos. Si Dios no nos da esa fuerza, si nosotros no lo acunamos y no lo llevamos en el corazón, y organizamos desde la honestidad, por ejemplo. Por ejemplo, va a haber, no sé, una licitación. Y bueno, vamos a sentarnos ahí los que están responsables de estas cosas y digan un poco, piensen un poco, a ver, ¿qué es lo que verdaderamente y cómo nosotros tenemos que hacer dentro de la honestidad? Porque seguramente lo primero que decimos, mábala, vamos a saber tapi grupo, vamos a hacer la coima mía, llevan boipa se ganata, boipa a los amiguitos, etcétera, etcétera. Y así vamos, ¿verdad? Eso es si hablamos de la política o de la economía, pero hablemos en forma integral, ¿verdad?, de nuestra comunidad, también en nuestra vida, en nuestra familia. Ñandepico yareco, ese tiempo en el cual nos sentamos como familia, o todos estamos ahí detrás del celular, detrás de esto, cada uno iñacana y cada uno con lo que le gusta y con lo que quiere. Y entonces ya no somos capaces, ¿verdad?, de formarnos, de educarnos en comunidad, de mirar el bien común. Esta es la mejor manera, ¿verdad?, de desintegrar una familia, la mejor manera de desintegrar una nación, cuando cada uno busca simplemente lo suyo. Ese pues es el egoísmo. El egoísmo exacerbado es lo que lleva después a una división total y a los grandes problemas sociales que nosotros tenemos. Cuando no somos capaces, ¿verdad?, de mirar la necesidad del otro. Bueno, esa es la verdadera sanación. Y aquí el Señor nos está curando a todos. Este paralítico que camina quiere decir también que nosotros muchas veces, queridos hermanos, con la parálisis. En la vida cristiana necesitamos ser todos tocados y cambiados, sanados por Dios de nuestra parálisis. Porque algunas veces interiormente decimos, pero nos cuesta a nosotros movernos, nos cuesta a nosotros manifestarnos, nos cuesta a nosotros mostrar y decir, esto que se está haciendo no está bien. Hay gente que mueve, que esto, que aquello, ¿verdad? Pero el problema pues, es también que la corrupción entró tan grande que a los mismos capos, por ejemplo, los sindicalistas, gente que tiene que ayudar, ¿verdad?, al movimiento, al grupo, a pensar, a reflexionar. Mira, haré paga por o calculamos esa va o vendetta la ficha. Y así somos, así nos va. Ya que me ha visto venir, así nos va. Y bueno, entonces tenemos que mirar y tenemos que entender, queridos amigos, que solamente la fuerza de Dios, el Espíritu del Señor, eso quiere decir conversión, eso quiere decir metanoia, tener una meta aquí en nuestro conocimiento. ¿Cuáles son estos valores y principios que el Señor nos está diciendo? Entonces Jesús es capaz de curarnos de nuestra parálisis.
Cierto que estarán estos que van a decir, va Epiopea, ¿quién es este para que pueda perdonar pecados o lo que sea? Y Jesús por eso le dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decirle levántate, achacátame? Entonces, la fuerza de Dios que cura de la parálisis, entonces quiere decir que en la medida en que nosotros escuchamos y entendemos los valores de Dios, nosotros también somos perdonados, porque el perdón significa volver a la restauración, volver entonces hacia imagen de Dios, dejar todo lo que es negativo, dejar la corrupción, dejar la maldad. Eso quiere decir entonces ser curado de los pecados. Y entonces, así nos levantamos de nuestra parálisis. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones y oraciones. A cada intención respondemos, Señor, danos tu paz y tu perdón. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestra Iglesia, para que difunda el amor y el perdón de Dios, principalmente a los que están sumergidos bajo el pecado, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, religiosas y laicos, para que estén libres de normas y de los prejuicios sociales para abrazar al pecador arrepentido, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una, con los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo a una sola voz. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano.
Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.